Domingo 21 de septiembre de 2014, 5:59 AM. Asunto 9 en el ciclo alternativo, 5 en el ciclo biológico, adjunto número 20, 4:52. Carlos Prieto, el tutor de Leticia Rodríguez Montes, explica en un artículo del periódico de ayer, cuyo título no sé si deberíamos aceptar, que lo que Leticia quiere es vivir en la ciencia y, por tanto, en la seguridad de las verdades permanentes, para que nadie le pueda discutir ninguna conclusión. Este título al que yo me refiero era Obsesión por la ciencia. Pero yo, que puedo comprender perfectamente el sentir de Leticia, prefiero hablar de otro fenómeno, que es el fenómeno de la conversión. Por ejemplo, la que en la antigua Grecia era posible que le sucediera al viandante en el ágora o del foro a un modo de existencia específico. Esto, según la contrahistoria de la filosofía, y con vistas a la creación de sí mismo, una subjetividad feliz en un mundo rodeado por la negatividad. Aurelio Menéndez, tutor de Felipe VI. Sin embargo, lo que confiesa es que fue incapaz de convencerla, a su joven pariente, para que siguiera su propio camino, el del derecho, que a él mismo le condujo en su momento a ser ministro de este país, pero que es un ministro, alguna especie de autoridad en la materia. Le Sombert o Montoro en este otro momento, porque el gobierno de una nación también es un lugar que hemos determinado. Sin embargo, Onfray lo que quiere decir es que cada momento se lee en un movimiento al que está íntimamente unido. Por ejemplo, en el caso de Aurelio, la transición española, a la que a mí ahora me gusta llamar posfranquismo, que exhorta la importancia de la educación para conseguir la elevación del pueblo y para ayudar a poner fin a la crisis moral que padece la sociedad. Pero para ello la educación no puede ser no crítica con lo aprendido. Y uno de los aspectos en los que incide la contrahistoria de la filosofía es que en sí misma la filosofía no es crítica consigo misma, pero al mismo tiempo trata de imponerle su criterio no revisado al geógrafo y al historiador, y al científico de decirle cómo abordar los usos concretos de la epistemología. Eso por una parte, que es un muy grave problema, y por la otra, que es una disciplina fragmentada. La ética de la estética, la gnoseología de la antropología, la lógica de la política. Y que además de todo eso existe un límite que es geográfico, porque no hay una historia que ahonde verdaderamente ni en la astronomía caldea, de la que el griego que nos alimenta recibe sus influencias, ni en la medicina china, ni en las matemáticas egipcias, ni en las enseñanzas de los gimnosofistas o filósofos desnudos de la India, ascéticos y enemigos de lo que para ellos suponía una fuente de contaminación del pensamiento, como eran los sadhus, con su renuncia a los vínculos materiales,
y en su búsqueda de la iluminación tras el estudio, la paternidad y el peregrinaje, y los yogis. Y por eso Onfray trae a colación a Alfred North Whitehead, que en 1929, en su Proceso y Realidad, expone que la tradición filosófica europea se puede contemplar como una serie de acotaciones a la filosofía de Platón, pudiendo referirse entonces a la otra filosofía, a la filosofía de las alternativas, a los 20 siglos de mercado idealista, como la historia de una desposesión. ¿Pero de qué clase? Y es que cuando lees que Antifón, el sofista, fue el inventor del psicoanálisis, porque afirmaba poder curar por la palabra e interpretaba los sueños, no cabe ninguna duda de qué clase. De la misma clase de la que nos ha hablado Maturana desde Chile, de la historia de una desposesión como la que él denunciaba, la desposesión de los derechos del lobo a la vida. Ayer, o entre antes de ayer y ayer, a Marzo Descalzo, el artista anarquista y vegano, decide desconectarse de mí porque entiende que no giramos en torno a las mismas cosas. Yo lucho ahora contra la ideología y él se aferra a su ideología. Pero eso es algo que a mí me agrada, que tome la decisión de desconectarse de mí porque en ese sentido yo me hago consciente de que en eso me parezco a Manuel, que el individuo a mí no me debe nada, que el individuo a mí no me debe nada por haber intercambiado algo entre nosotros. Y pensando así, ¿qué importa que fueran fluidos o pensamientos materializados? Pero lo que parece claro es que la que guarda la misma relación con ellos soy yo, tanto con el que intercambio fluidos, como con el que intercambio pensamientos materializados únicamente. Me alegro de que por tratarse de mí puedan escindirse de cualquier relación y se aboquen a guardar las distancias, pero yo sigo siendo la misma identidad con respecto a ellos. Y en eso creo que es en lo que me parezco más a ti. Porque deja poco espacio, siento que sí, la ideología para una moral verdadera. Y por eso cuando Carlos Prieto se refiere a las verdades permanentes, tengo la sensación, aunque me gusta el fondo de la idea que concibe, que ahí está enfocando la ciencia no como lo que la ciencia exige de sí, sino como lo que el practicante de la religión le exige a la religión. Porque eso no es ni lo que yo he aprendido de ti, ni lo que transmite el profesor Harald Lesch desde su propia disciplina. Y ahora, por ejemplo, enfoca esto durante un segundo, a ver qué te parece esta lista de oficios. Protágoras, el estibador. Sócrates, el escultor. Diógenes, el empleado de banco. Pirrón, el pintor. Y Aristipo, el maestro. Y la pregunta es, ¿qué relación guardan estos oficios entre sí? Y la relación es la siguiente. Todos son filósofos porque son creadores de una visión del mundo. Autores intelectuales de obras teóricas. Y no son profesionales al modo en que la modernidad ha pasado a comprender la filosofía. Pero ¿por qué un Aristipo merece una sola línea
y que además es una línea negativa porque es la línea que recrimina por los siglos y los siglos una ausencia, la ausencia, la muerte de Sócrates en los diálogos platónicos. En las 2000 páginas que Platón escribe y que han llegado hasta nosotros consagradas, según el pensador francés, a celebrar el odio al mundo terrenal. Pero es como... Yo voy a explicarle a Rafael Narbona ayer a la tarde al conocerle, entre comillas fenomenológicas. Primero escuchas a alguien como Johann Frey hace esos 3 años. Y luego le lees. Y reconoces con el paso de los meses que te ha calado su actitud filosófica y ha germinado en ti. No ha sido algo efímero, el contacto, ni estéril, como a Leticia le sucedió con la persona que la abocó a la ciencia, con dedicación plena. Y después regresas a él, y regresas a escucharle, y esta hora, y esta otra hora, y le transcribes, y sientes lo que sientes, y por eso sabes de sobra que le vas a absorber, que le vas a absorber, y que eso es el amor. La lealtad para con la lucha de ese ser humano que te aporta tanto con su forma de entender las cosas. Y este proceso yo lo voy a vivir 2 veces, y no sé si a todo el mundo le sucederá lo mismo, pero lo que sé es que en mis maestros hay auténtica bondad y grandeza, y en Rafael Narbona lo que hay es malestar. Porque la enfermedad o su trastorno maníaco-depresivo no le convierte en una autoridad en la materia, sino en materia de sí mismo. Él sabrá lo que con él funcionó, si es que funcionó algo. Pero yo me alegro, después de leerle en Desmontando a Pérez Reverte, de que alguien así no está infectando a la mentalidad de la juventud, de la edad de Leticia, y sencillamente porque no es un buen ejemplo. Luego, en 2 líneas, te quiero comentar un hecho asombroso. Bea Murias me escribió hace una semana más o menos, me pedía por favor que difundiera la noticia de la desaparición de su chihuahua Cooper, que llevaba 6 meses perdido, y yo pensé, ¿qué esperanzas tiene esta persona? Pero ayer Cooper regresaba con ella, no por mí, que lo había dudado al límite, sino porque existen las buenas personas y esas la ayudaron a recuperarlo. Te deseo un buen día.